Capítulo 301. Control fronterizo 1. Año 276. Magisar. Nos rendimos. El grupo de magos fue golpeado y su líder no podía creer lo que sucedió. La mitad de la cúpula superior de la torre fue destruida, exponiendo la parte superior a los caprichos del clima. Un mago enano estaba de pie, en su mano un palo de madera hecho de una de las muchas ramas de Aeon. Un fragmento de divinidad, como conducto para la magia. Lausana miró a los magos y magos magisarianos. Sus escudos se hicieron ánicos. Sus bastones crujieron. Un grupo de ellos, derrotados por uno de los archimagos de Baltorn, un gran archimago de nivel 145 llamado Blackmoore, un raro mago enano. No fue nada difícil sobornar a suficientes magos de rango medio de la torre para que apoyaran un desafío inusual para la torre. Fue aún más fácil una vez que estos magos sobornados vieron exactamente con quién se estaban asociando. Aquellos cuyos ojos aún podían ver sabían que los vientos estaban cambiando. Los magos eran generalmente inteligentes, generalmente era necesario un cierto nivel de destreza intelectual para comprender los tomos y pergaminos de magos anteriores, aunque siempre había quienes intuían la magia como si fuera la palma de sus manos. Esos eran genios y eran increíblemente raros. Espectadores, había alrededor de 200 magos que pertenecían a las clases altas de la torre, sin saber si aplaudir o animar. Fue simplemente puro silencio. Lausana sonrió y decidió hacer estallar los vítores. Ella aplaudió, y pronto, aquellos a quienes sobornó tomaron la señal para aplaudir también. Blackmoore estaba en el centro, con su nivel fácilmente eclipsaba a todos los demás magos presentes. A sus ojos debe parecer un prodigio, y no se equivocan. Blackmoore podría considerarse uno de esos prodigios. Bendecido con un don para las magias superiores que era realmente difícil de traducir, en las antiguas sociedades enanas se habría visto obligado a convertirse en algún tipo de herrero o alquimista mágico. En cambio, a través de las numerosas academias de la Orden Baltrian, escapó de las limitaciones del orden social enano e incursionó en formas más puras de magia. Lausana sabía lo difícil que era entrenar magia. Ella estuvo allí cuando el viejo mago Maleus intentó entrenar a los nuevos estudiantes. Es una pena que tantas personas con talento hayan sido educadas a menudo en campos que no explotaron sus puntos fuertes. Ella sacudió su cabeza. Aquí estaban, y así, la primera de las torres. Declaró Blackmoore, mientras miraba a su alrededor. ¿Algún deseo más de disputar nuestro reclamo? Los señores de la torre fruncieron el ceño. La elfa pudo ver la incredulidad en sus ojos. Toda su vida han trabajado para lograr magias superiores. Dedicaron sus recursos y esfuerzos a sus objetivos y alcanzaron el nivel que ya no podían alcanzar. El límite de nivel maldito. Para los magisarios, también estaba alrededor del nivel 85. Para los magos que alcanzaron ese nivel, deben haber sentido como si hubieran llegado al final. No pudieron llegar más alto. ¿Cómo? Preguntaron los señores de la torre. Quizás la pregunta que deberían haber hecho fue ¿por qué? Blackmoore no estaba protegido por un dominio y, por lo tanto, una versión de alto nivel de inspeccionar podría dar una estimación del nivel. Entonces sabían que sus niveles debían ser muy altos. Podrían concluir que era algún tipo de hechizo o habilidad inspeccionar confusión, por lo que el número mostrado era mentira. Pero la fuerza que mostró era clara y nadie podía negar el agujero en su torre. Los espectadores quedaron atónitos al ver a un mago dominar a tantos de ellos con tanta claridad. Blackmoore asintió y se volvió hacia los espectadores. El regalo de Aeon. Le pregunto a la multitud nuevamente. ¿Alguien desea manifestar su oposición a nuestras demandas? Los señores de la torre no podían creerlo. ¿Qué quieres? Como se suele decir en nuestros círculos. Nada por ahora, pero al final, todo. Pero bromeo. Blackmoore sonrió. Nuestro primer objetivo será una coalición de las torres. A partir de este día, y hasta el día en que los demonios sean expulsados, tendremos el control total de su ejército. Juntos, haremos retroceder a los demonios. En todas partes, los señores de la torre lucharon con uñas y dientes contra los magos del orden, pero la brecha de fuerza entre alguien en el nivel 80 y alguien en el nivel 140 era inmensa. Los Baltorn ganaron en todas partes, pero nosotros no nos convertimos en los nuevos Tower Masters. En todo caso, las fuerzas militares combinadas de las torres aún palidecerían en comparación con todo lo que pudiéramos desplegar. Pero tendría un impacto. Fue nuestro momento de fuerza.
Una oportunidad para que los magos combinados vieran qué tan alto crecía el árbol y dónde se encontraban debajo de él. La Orden no podría administrar este mundo. Simplemente no tenía el tamaño ni la escala. Sería aún más difícil hacerlo con aquellos atrincherados en el sistema actual que se resisten a cada paso. Los Valtorn llegaron a la conclusión de que el proceso existente y el sistema de gobierno de los Magisarios no eran compatibles con nuestras costumbres. No podríamos aprovechar plenamente sus puntos fuertes si mantuviéramos su sistema. Por tanto, tendríamos que rehacerlo a nuestra manera. Una declaración de fuerza daría crédito a nuestra legitimidad e ideas. Esta declaración ganaría aliados. Esta declaración es nuestra manera de decirle a los militares locales que hay otra manera. Un baile de poder complicado para decirles a quienes miran que tenemos el poder de protegerlos. Que sus señores de las torres se iban a pudrir en sus torres. Al final, no estábamos sujetos a las reglas de Magisar. La Orden crearía nuevas ciudades, una de ellas con un árbol de nodos en su centro. A diferencia de las torres de Magisar, que se encontraban en diversos estados de decadencia, se construiría una nueva ciudad en una de las tierras recuperadas. En algún lugar eso sería lo suficientemente fértil. Una nueva ciudad, a la que luego podrían trasladarse los voluntarios de las torres. Con nuestra fuerza, incluso estableceríamos una ciudad justo donde estaba el rey demonio. A partir de los voluntarios y aquellos que estuvieran dispuestos, la Orden formaría una nueva estructura organizativa tanto de estos refugiados de la torre como de la Orden. Los jóvenes magos serían entrenados y supervisados directamente por la Orden. Aquellos atrincherados en el viejo sistema se quedarían atrás y serían testigos de las brechas entre nosotros. ¿Cómo van las cosas, Lausana? Ebon vino de Landas y visitó una de las ciudades recién construidas en Magisar. Estaba ubicado en un valle, en un espacio que fue recuperado de la corrupción demoníaca. Lausana fue nombrada líder temporal de la nueva ciudad, ya que técnicamente era la persona con más experiencia en el campo. Dada la escasa distribución de los Valtorns por los mundos, no es que tuvieran muchas opciones. Aparte del archimago enano Blackmore, que tenía un nivel ligeramente superior al de ella, todos los demás estaban en el nivel 100 a 120, mientras que Lausana ya estaba firmemente en el nivel 140. Era un ritmo que no esperaba, pero de alguna manera todos los demás parecían pensar que era normal. Lausana se puso de pie y sonrió a su compañera de equipo de su gira por Landas. Ollía la siguió y ella también apareció por la puerta improvisada. El líder temporal elfo respondió al caballero oscuro. Lento. Pero en movimiento. Como en Landas. Las personas siguen siendo el componente más duro de nuestra lucha. Dales tiempo. Veo que al menos los has construido todos. Ebon señaló las estructuras que los rodeaban. Lausana se encogió de hombros. Los objetos físicos son más fáciles de construir. Los magisarios siguen desconcertados por estas ciudades terrestres. Han vivido tanto tiempo en sus torres flotantes que todavía están mentalmente marcados por la vida que vive tan cerca de las tierras. Ese es un problema que llevará algún tiempo. Ollía miró a su alrededor y, al cabo de un rato, le dio una palmada en el hombro a Lausana. Poco de qué preocuparse. Una bendición pasiva del aura de un árbol de oración debería arreglar eso. Lausana miró hacia afuera. No había mucha vista, gran parte del terreno magisariano era rocoso y accidentado. ¿Qué pasa con Landas? Los lords se están acercando para arreglar las cosas y los lugareños en general cumplen con lo que se les pide. Ya le han asignado un señor a Magisar. La elfa negó con la cabeza. La central afirma que aún no están listos. Extraño. Del Vegar tiene 7 señores. Ollía frunció el ceño. Me pregunto qué está pasando en el campo que está causando esto. Me dijeron que están tratando de conseguir un señor mago. Lausana regurgitó la respuesta del mando. Probablemente transferiría ese control a uno de los señores o damas dedicados una vez que llegaran. Ah. Ollía y Ebon hicieron clic en reconocimiento. Las clases especializadas fueron más difíciles de preparar para el despliegue. Era más difícil tratar con ciertas clases dominantes. Por ahora, soy el líder temporal que intenta suavizar las cosas. Aunque tengo algunos buenos asistentes y planificadores. Lausana respondió, aunque tuvo sus dificultades. Las frustraciones con los locales se debían principalmente a las pequeñas microagresiones y resistencias. Los magisarianos tienen muchas peculiaridades, e inicialmente esperaba que fueran lo suficientemente inteligentes como para aceptarnos.
Lamentablemente se ha demostrado que estoy equivocado. Aunque algunos de los magos aceptaron el trato, no iban a aceptar todas las solicitudes de Valtrian. Sus ciudades no son campos carbonizados. Sus aldeas no fueron quemadas ni destruidas. Dijo Ébano. Es normal que luchen por ello. Aquellos que lo perdieron casi todo pensarán en una oportunidad de reconstruir de manera diferente que aquellos a quienes se les pide que derriben lo que existe. Lausana no habló de la época en que el pueblo era cenizas. Un vago recuerdo de una época en la que ella y su madre estaban de pie en lo que era un campo carbonizado de cenizas pasó ante sus ojos y desvió la mirada. Los maestros de la torre pensaban que Blackmore era poderoso, pero aún accesible. Para ellos, si trabajaban juntos, tal vez tuvieran una oportunidad. Conspiraron de manera demasiado obvia. Los Valtorns presentes provenían de diversas disciplinas, no fue difícil entender lo que estaban intentando. Incluso si perdieran en una batalla, no abandonarían sus puestos sin intentar recuperarlos en la oscuridad. Esto fue parte del proceso. Intentaron hablar con los Tower Masters. Sin embargo, de alguna manera, todos los maestros de la torre parecían cortados por el mismo patrón. Eran astutos, pero no muy sabios. Incluso frente al poder, prefieren controlar lo poco que tienen. No serían los primeros en cambiar cómo eran las cosas. La resistencia se presentó de muchas formas. Para muchos de estos magisarios, había una fuerte corriente cultural subyacente. Incluso en su nueva ciudad, notó sus sutiles desaprobaciones. Los clics, los suspiros, los sutiles movimientos de cabeza mientras observaban cómo serán las cosas en la nueva ciudad. En su opinión, las torres siguen siendo el ideal por el que luchar. En su opinión, era una reliquia cultural que necesitarán algunas generaciones para cambiar. Esta era la parte de sus tareas que era más difícil. Lausana suspiró. Estaban allí para ayudar, pero le irritaba que quienes necesitan ayuda parezcan pensar que no la necesitan. Olvia le dedicó al elfo una larga y cálida sonrisa maternal. La matriarca colocó ambas manos a ambos lados de los hombros de Lausana y la palmeó para tranquilizarla. Un problema que se solucionará con el tiempo. Quienes no han sentido el toque de la divinidad suelen dudar de su existencia. Así es la conducta de los mortales. La mente es difícil de cambiar y se necesita una fuerza abrumadora para superar la inercia mental. No nos detengamos en las dificultades, sino celebremos los éxitos. Muéstranos lo que has hecho. Lausana condujo al grupo a través de una ciudad improvisada construida para los refugiados y aquellos que aceptaron unirse a ellos. Blackmore, como el dedicado campeón mago, desafió a todas las torres, y después de completar el recorrido, había refugiados y aquellos que querían unirse a ellos. En total, entre 10 y 11.000 magisarios vinieron a unirse a la nueva ciudad. Algunos eran espías, pero en última instancia, los Valtorn tenían suficiente potencia de fuego y alrededor de 30 niveles 100, más que suficiente para mantener un fuerte nivel de control sobre una sola ciudad. Los Valtorn también trajeron alrededor de 200 agentes de apoyo de la Orden Valtrian de Treome para manejar la construcción y el desarrollo de la nueva ciudad. Tenemos estos nuevos pozos, con estos árboles de filtración que limpian el agua. Lausana señaló. Ebon y la tripulación estaban bastante familiarizados con la mayoría de las cosas. El agua potable era algo sorprendentemente raro en Magisar, y los lugareños desarrollaron sistemas de recolección de agua de lluvia bastante sofisticados en sus torres mágicas para complementar las fuentes de agua naturales que faltaban. Uno de los ajustes que tuvimos que hacer a los árboles de rizofiltración fue que era necesario separar el contenido de agua para eliminar algunos de los minerales que parecían tóxicos para los magisarianos. Tienen una dieta sin hierro y sus cuerpos se adaptaron tan bien a ella que ahora el hierro les resulta bastante perjudicial. Ébano asintió. Los elfos landas parecían bastante normales. Me pregunto si hay otras cosas a las que deberíamos prestar atención en los otros mundos. Quizás los Capran y los Dragon Lynx tengan algunas peculiaridades únicas. Lausana estuvo de acuerdo al recordar lo sucedido durante los primeros días. No nos dimos cuenta hasta que algunos de ellos enfermaron. El agua está bien ahora, pero eso fue un error bastante descuidado por nuestra parte. Un estudio biológico adecuado a través de uno de los biolaboratorios de Aeon debería ayudar. Verdadero. Ebon caminó y notó las casas construidas por todas partes. Se construyeron escudos mágicos. Pasaron por una gran granja, donde los druidas estaban discutiendo con algunos lugareños sobre las plantas. La comida es un fastidio al principio, pero estamos mejorando.
No podemos utilizar los alimentos de nuestro mundo debido a su dieta, por lo que tendríamos que restringirlos a plantas nativas. Pero todas sus plantas locales tienen bajos rendimientos, porque son principalmente una nación de recolectores y cazadores, donde sus ciudades existen como áreas para protegerse de los demonios, por lo que sus plantas locales no fueron cultivadas selectivamente para obtener rendimientos. Se necesitará 1 o 2 generaciones para cambiarlo. Narró Lausana. Incluso si veo que estos magos magisarianos son útiles, me pregunto si la orden eventualmente se vería abrumada con todas las opciones de suministro personalizadas para cada uno de los reclutas de este mundo. Las raciones estándar que no lo son provocarán un gran aumento de los gastos generales de logística. Eso limita sus opciones de implementación externa, ¿no? Ebon pensó en ello, se frotó la barbilla mientras pensaba en las dificultades de mantener una fuerza de magisarianos completamente abastecida en lugares remotos. A menos que puedan usar familiares. Eso es algo que nos gustaría probar. Lausana elaboró. No hemos tenido un magisariano con los familiares de Aeon, por lo que no sabemos si esos familiares pueden producir alimentos compatibles con magisarianos cuando operan desde otros mundos. Alimento. Agua. Las adaptaciones de los magisarios eran simples, aunque inicialmente no estaban acostumbrados a todo el espacio que ahora poseían. A nivel espiritual, los sacerdotes de Treologi proporcionaron una especie de efecto calmante en la población utilizando una combinación de sus diversas habilidades. No es una situación enteramente nueva. Los Valtorn enfrentaron algunas dificultades hace unas décadas cuando la Orden comenzó a incluir agentes de campo de los hombres lagarto y los árboles, pero con el tiempo, el sistema logístico absorbió su cultura y se convirtió en algo natural atender sus necesidades únicas. Dicho esto, los hombres lagarto generalmente eran capaces de consumir y tolerar una gran cantidad de alimentos y, por lo tanto, no eran difíciles de integrar. Con el tiempo, pueden ser los magisarios los que cambien, o que la orden en su conjunto descubra cómo apoyarlos mejor. Lausana finalmente los condujo hasta las murallas. Había 3 capas de muros, y aunque era bastante innecesario dada la fuerza de la orden, eran los lugareños los que necesitaban convencer. Para una mayor sensación de seguridad, se erigieron grandes barreras mágicas para dar a los nativos recién asentados una percepción de seguridad. Era en parte performativo, ya que los escudos solo eran lo suficientemente fuertes como para proteger contra enemigos del nivel de campeones demoníacos. En última instancia, su verdadera fuerza de defensa fue la orden valtriana desplegada y la milicia local. ¿Hay monstruos nativos? Ebon miró a su alrededor y al horizonte. Solo he visto demonios desde que llegamos. Sí. Dijo Lausana. Pero son raros por ahora. Deberían comenzar a aparecer una vez que los druidas se pongan a trabajar y rechacen la corrupción. Además, ya que ustedes están aquí, ¿quieren ayudarme a tomar un poco de aire fresco? Oh. Lausana sonrió y se estiró. Se lanzaron a cazar demonios. Delvegar. Era una época tranquila en los pueblos enanos de Delvegar. El atractivo de los pueblos pequeños siempre fue su relativa oscuridad, y eso fue lo que atrajo a los enanos a vivir en esos lugares. Paz. Libre de las habituales peleas por Sunstell y las minas. Libre de la guerra dura y caótica que son las guerras de máquinas. Por lo tanto, los cambios recientes provocaron reacciones encontradas. No todos querían la atención porque afectaba su paz. Sin embargo, la presencia valtriana trajo la tan necesaria seguridad alimentaria. Fue una compensación que los enanos aceptaron a regañadientes, porque la comida era un fastidio. La seguridad era algo que podía arreglarse. Los extraños enanos del más allá trajeron un árbol que crecía mágicamente dentro de su ciudad, y los lugareños ahora tenían que producir equipos para intercambiarlos por comida. Se hacía a muy buen precio, lo que resultaba muy atractivo para los enanos locales, pero era una práctica extraña e inusual comerciar con un árbol. La sala central de compra de equipos estaba ubicada justo al lado del árbol de nodos, un árbol de color marrón oscuro que tiene 6 pisos de altura y su tronco era del tamaño de 2 casas de ancho. Había una cavidad en el centro, el lugar donde todo aparecía y desaparecía. Incluso la gente. Al gobernante Lorsundus le pareció divertido que los rumores fueran tan locos. Era un rumor. Una curiosidad. A menudo se susurraba que el árbol podía comerse a las personas, aunque luego las verían reaparecer algún tiempo después. Por ahora, parecía como si fuera un árbol mágico que intercambiaba comida por artesanías.
Si tan solo pudieran ver a dónde conducen, o los enlaces que representa ese árbol. Intentó explicarles a los artesanos locales que conducía a otros mundos, pero lo único que hicieron los enanos locales fue mirarlo como si estuviera loco. Le encantaría ver su reacción cuando los despidiera por primera vez. Sería algo que grabaría en sus recuerdos. Por ahora, para los lugareños, era un árbol que intercambiaba alimentos por artesanías. Entraban artesanías y mercancías, por el otro lado salía comida. Por supuesto, los lugareños no comerciaban directamente con el árbol. Comerciaron con los hombres de Sundus, pero los lugareños sintieron curiosidad y vieron cómo su gente trasladaba las mercancías a esa cavidad, y luego simplemente desaparecía. Por eso los lugareños lo conocen como el árbol comercial mágico. Algunos lugareños incluso intentaron colarse, tal vez como resultado de estar demasiado ebrios en la taberna local, e intentaron comerciar con el árbol directamente. Uno de ellos afirmó haber oído una voz en su cabeza. El resto simplemente se rió y lo consideró alucinaciones de borrachos. Aeon les hablaría algún día. Entonces sabrían la verdad. Por ahora esperaron. Sundus sabía que el plan para Delvegar dependía principalmente del regreso de Alka. El regreso del alquimista de las bombas haría avanzar sus planes sobre Delvegar. Por ahora, el señor se centró en apuntalar su posición y preparar el campo. Las noticias, especialmente las noticias divertidas como el árbol comercial mágico, se difundieron rápidamente. Atrajo la presencia de vecinos y viajeros lejanos. Los Sundus podían verlos, muchos de ellos obviamente no eran comerciantes, pero estos supuestos comerciantes pretendían visitar el mercado local. Pero de todos modos probaron el árbol de comercio mágico, y sus hombres estaban dispuestos a comerciar de todos modos. Quizás fue paranoia. Quizás fue curiosidad. Los enanos eran orgullosos, pero no estúpidos. Las curiosidades podrían transformarse en un problema mayor. Los señores enanos de las naciones cercanas tenían curiosidad, todos habían oído hablar de la Alianza de Pueblos Enanos. El llamado grupo pequeño, respaldado por gente alta y extraña y su equipo inusual. A veces, Sundus se preguntaba qué habían descubierto. Pero hasta ahora, la presencia de Baltorn seguía siendo bastante pequeña y se extendía por todos los pueblos más pequeños, y todos estaban envueltos en una capa bastante gruesa de disfraces para despistar a la mayoría de los espectadores. Después de ver a estos espías probar el árbol comercial y escribir notas furiosamente, Sundus decidió ir a charlar. Claramente no eran muy buenos espías y su desdén se filtraba a través de sus palabras. Tenían curiosidad, pero por lo que Sundus podía ver, en su mayoría no estaban preocupados. Por ahora son inusuales, pero no hay nada de qué preocuparse. Ninguno de los grandes grupos de enanos ha puesto sus ojos en ellos. No contenían grandes vetas de Sunstel o Sunmetal. No estaban al tanto de las minas secretas de Baltorn cercanas. No tenían ninguna de las máquinas de guerra Colossus. ¿Por qué deberían preocuparse? Nada de lo que han visto hasta ahora amenaza con alterar el status quo. ¿Reaccionarían de manera diferente una vez que conocieran a alguien como Alka? Sundus hizo todo lo posible por no sonreír. Le gustaba este sentimiento. Disfrutaba muchísimo cuando la gente los menospreciaba, solo para comprobar que estaban equivocados. No podía esperar a que llegara el día en que el titular del dominio visitara Delvegar. Landas. Lumos estaba en la entrada del pozo, mientras todos los poseedores del dominio se reunían para purgar el primer mundo periférico visitado de su rey demonio. El rey demonio estaba allí abajo y podía sentir su presencia. No fue cavar. Todavía estaba cavando hace unas semanas. Pero ya no más. Se detuvo una vez que sintió que todos los héroes reaparecían cerca. Tenía algo de inteligencia para saber que los héroes venían a por ello. El héroe, Samuel, estaba cerca, junto con el resto de los héroes. Wira y Raja, sorprendentemente, decidieron unirse a ellos. Está ahí abajo. Samuel, o como lo llamaban los lugareños, dijo Samairo, señalando con el dedo el pozo. Lo escucho llamando. Era más fuerte, pero de alguna manera no importaba. El miedo era real. El impacto de la maldición demoníaca fue tan fuerte que afectó algunas de las protecciones mentales habituales de la clase héroe. Lumos asintió de todos modos. No tengas miedo, Samuel. Dijo Colette. Esta vez no estás solo. De alguna manera, esas palabras hicieron que Samuel llorara un poco. Sus ojos parecían un poco rojizos y se los secó.
No era el momento de mostrar debilidad, ya que hizo todo lo posible para mostrar una expresión de determinación. ¿Lo atraeremos o quiere que bajemos hasta allí? Colette luego miró a Lumov. Él se encogió de hombros. ¿Edna? Creo que vamos a atraerlo. Tendremos mejores opciones de escape luchando aquí. Suena bien. Lumov asintió mientras caminaba por el borde y caía al pozo. Bien entonces. Ustedes esperen aquí. Los héroes se miraron y Samuel parecía preocupado. No necesitaba serlo. El rey demonio no era tan fuerte, y en el modo avatar, luchar bajo tierra donde las raíces de un árbol podían crecer y ganar control del entorno era completamente ventajoso para Lumov, por lo que, como era de esperar, el rey demonio decidió escapar de las profundidades. El rey demonio salió a encontrar su muerte. Eso fue rápido. No fue dramático. Fue solo una ráfaga de colores y luces, ya que tantos héroes y poseedores de dominios trabajaron juntos para destruir a un solo rey demonio. Murió tan rápidamente que la batalla no duró más de una hora. Durante esa hora, el mundo tembló momentáneamente cuando una enorme oleada de magia aplastó al rey demonio, y así Bandas se convirtió en otro mundo periférico liberado de su rey demonio. Al igual que Rajai Wira, una extraña sensación desapareció del corazón de Samuel. Todos todavía tenían lugares a donde ir. Los titulares de los dominios tenían tareas que hacer. Con Landas liberado, las puertas demoníacas colapsaron y la invasión demoníaca terminó. La reconstrucción ahora podría ir a toda velocidad. Fin del capítulo 301.